Bien, estamos con campos vectoriales y os estaba comentando, relativo a los ejercicios que hicimos en el aula de informática el día pasado, que estamos operando con campos vectoriales, fue lo que hicimos el miércoles. ¿Qué tipo entonces de operaciones podemos hacer con los campos vectoriales? Como veis, relacionado con lo que veíamos el otro día, vamos a tener de dos tipos. Uno van a ser operaciones en las cuales vamos a integrar y otro tipo de operaciones van a ser en las cuales vamos a derivar. ¿De acuerdo? O sea que podemos clasificarlo, ¿no? Integrar y derivar. En lo que se refiere a las integrales, pues vamos a tener integrales de línea, que es lo que os estaba mostrando, es decir, que vamos de línea o de camino, y relacionado con esto, pues es lo que acabo de deciros, tenemos lo del trabajo, lo de campos conservativos. De los campos conservativos. Lo tenemos aquí en un PDF de un curso de cálculo, lo tenéis aquí arriba, el curso 18.0, no me acuerdo ya. Os he extraído, pues, integrales de línea en el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, o sea que ya que lo tengo aquí no voy a hacerlo, no lo voy a escribir salvo lo necesario. Tengo una curva en el espacio, entonces otra vez nos volvemos a encontrar con la ecuación paramétrica de una curva. Ahí la tenemos. El parámetro lo llama t, vector, ahí está en negrita, r. Tengo este camino que le llama c. ¿Bueno? Y dice, bueno, ahora empiezan las matemáticas, que es diferenciable, continua, bla, bla, bla. O sea, que se comporte como Dios manda, digo yo, y no me haga perrerías de ninguna, no me haga cosas raras, que es lo que nos va a pasar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo definimos la integral de línea en el espacio? Pues de un campo, fijaos, tengo este campo vectorial f. En 3 dimensiones pues, tendrá coordenada x, que le llama m, coordenada y, que le llama n, y coordenada z, que le llama p. Simplemente tenemos que ver cuál es el producto escalar, fijaos, de cuánto vale ese vector, el campo vectorial, en cada uno de los puntos de ese camino, multiplicado escalarmente por el vector que me dice cómo es el camino diferencial de R. Estoy ese camino dividiéndole en elementos infinitesimales. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo estos vectores. Sumo, hago la integral y ya tengo ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí viene el asunto. ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros tenemos la ecuación paramétrica de la curva? Pues uno dice, anda, si yo tengo R en función de t, yo quiero el diferencial de R, pues aquí, si lo tengo aquí escrito. Fijaos, en esta expresión. Simplemente lo divido por diferencial de t y lo multiplico por diferencial de t. Ese truco ya habéis visto que nos aparece más de una vez en física aquí. Claro, esto uno diría, si eso fuese eso, tienes la velocidad, si uno está viendo ahí, eso sería la velocidad si fuesen partículas en movimiento, pero estamos en campos, o sea que esto es más general. El t, ese parámetro t, no tiene por qué ser el tiempo, es el parámetro que define la curva por el diferencial de t, es decir, que se nos ha transformado esta integral en una integral que depende del parámetro t, desde un t sub 0 hasta un t sub 1. ¿El parámetro t no sería tiempo? Si hacemos No, tú una curva en el espacio, su forma paramétrica, le llamas al parámetro t o lo puedes llamar u, v o como te dé la gana. ¿Tiene sentido físico? En general no, salvo que se trate de un problema, pues por ejemplo la trayectoria de una partícula. En ese caso, si utilizas el parámetro
tiempo, o sea, tú haces la elección de decir, bueno, para mí me es más cómodo pensar y escoger el parámetro tiempo. No tendrías ni por qué escoger, aunque fuese el movimiento de una partícula que fuese el tiempo, exactamente, podría ser otro parámetro. ¿Entendido? Sí, pero aquí si se fuera diferencial de R partido de diferencial de T sería la velocidad, entonces Sí, bueno. diferencial de T se refería al tiempo. Sí, bueno, eso es lo que estoy diciendo, pero para llevaros, es decir, desde el caso general, aplicarlo a un caso particular, un campo de velocidades, ¿entendéis? Sí, pero diferencial de A, no diferencial de T. ¿Perdón? Que diferencial de T fuera diferencial de A. Sí, utilizar la letra, utilizáis la letra que os dé la gana, por supuesto, efectivamente. ¿Entendido? O sea que más de una parametrización posible, sí, claro. Bien, ¿esto lo habéis entendido entonces? Esto era lo que había que hacer el otro día, el miércoles. El campo nos lo han dado, porque es el mismo campo, y el camino Miguel os lo daba. O sea, nos decía, no vamos a hacer cualquier camino, sino vais a escoger un camino lo más sencillo que nos podemos echar a la cara, que es un camino circular. ¿De acuerdo? De radio 1, centrado en el origen de coordenadas, y que empezábamos, pues si contábamos ángulos con respecto al eje X, pues nos encontrábamos en X1 y 0 en el primer punto. Y dábamos la vuelta completa en el sentido antihorario. Es decir, que con todo eso os estaba dando también, que os lo di, que os lo escribí, cuál es la ecuación paramétrica. Entonces, en nuestro ejercicio del miércoles, teníamos el mismo campo que antes y el camino es un camino cerrado, circular, de radio 1 y centrado en el origen. Origen de coordenadas. ¿Cuáles son? Entonces, utilizando la notación, lo mismo que en el PDF, R, ¿qué tendríamos? Estamos bidimensional, aquí no tengo 3. Coseno, ¿no? Coseno de tita. Bueno, aquí uno dice, en vez de t, puedo poner, he dicho t, vamos a poner t en vez de tita, ya veis, ahí. Hombre, podría poner puro y duro t. Y eso matemáticamente es correcto, porque sería un parámetro adimensional. Pero vosotros ahora mismo tendríais en la cabeza una duda, que es, uy, madre, si el t es el tiempo, ¿es eso posible? O sea, ¿os dais cuenta ahora de lo que estoy diciendo? Si t es el tiempo, o sea, tiene dimensiones, esto está mal. Si es un parámetro adimensional, en matemáticas el camino me vale, está bien. Entonces, si estoy pensando en física, digo, pues sigo el camino, un movimiento circular uniforme. Bueno, si lo multiplico por omega, siendo omega la velocidad angular, ya tendría liquidado el problema de las dimensiones. ¿Habéis visto cómo ahora? O sea, que podría ponerlo t, pero en ese caso t no tiene dimensiones. Si estoy pensando, diciendo, no, eso es una partícula que está girando, ¿cómo gira un movimiento circular uniforme? Entonces, omega t me vale. Claro, ahí uno piensa y digo, anda, respuesta a vuestro compañero, ¿sería posible otra parametrización de ese camino circular? Sí. Dice, simplemente pensando en física. ¿Lo veis como ahora? Pensar en física es más fácil que pensar en, por lo menos para mí, si en vez de ser un movimiento circular uniforme tengo un movimiento circular uniformemente acelerado, entonces tendría aquí, en vez de omega t, un medio de alfa t cuadrado. Un medio de alfa t cuadrado. ¿Habéis visto? La parametrización sigue siendo válida. Es el mismo camino. ¿Está claro? Pero ahí uno ve que una vez tiene t y aquí lo tengo el t al cuadrado. Es decir, que uno recorre el camino, al final el resultado tiene que ser el mismo. ¿Está claro? ¿Entendido? ¿Habéis visto? Como el mismo camino lo he parametrizado de dos formas, por lo tanto hay un número infinito de formas posibles. ¿Cómo se recorre ese camino? Lo puedo hacer como me dé la gana. Claro, entonces, para los que estuvieron en clase el miércoles, creo que en vez de utilizar esto, dije, bueno, ponedlo todo en función de tita. Porque aquí lo que tengo es tita, esto es tita, lo mismo sería tita y todo esto
que tendremos aquí sería coseno de tita, es decir, las coordenadas polares, seno de tita. ¿Estamos de acuerdo? Claro, en la integral de línea, aquí tendríamos en el camino f por diferencial de r, pues yo lo puedo hacer también. ¿Qué más me da? Lo tengo ya, así, puesto. Eso también sigue siendo correcto. Claro, si ahora uno dice, ¿y esto? Bueno, la integral, esto es que es un camino cerrado va a ser. La integral va a ser en tita y los límites de integración, por lo tanto, van a ser entre 0 y 2pi, o uno podría empezar en otro punto y dar la vuelta mientras la d completa. A mí no me entendéis, no habría ningún problema. Vamos allá y hacer la derivada de esto. Estaba chupado. ¿Qué coordenadas teníamos? Seno de tita, coseno de tita. Es decir, también con esto, si yo escojo el campo, si os dais cuenta, si escojo un campo lo suficientemente que no sea el problema orientado hacia decir una integral difícil, o sea, yo puedo pensar ahora en un problema para un ejercicio. Tengo que buscar, es decir, el asunto no es pillarles en la integral, sino en que construyan la integral y luego, una vez que la tienen bien construida, que la integral sea fácil. ¿Entendéis el problema? Entonces, tengo que buscar un campo más sencillo que este, pero la dificultad entonces en mi asignatura sería construir la integral. Hacerla es... Bien, producto escalar. Cuidado. Producto escalar. Es decir que, vamos a ponernos en otra hoja, si teníamos que f, y aquí os dije, si recordáis, pensad y dejarlo como fuerzas, porque como trataba con campos conservativos, el martes dije, pensad que es velocidad, el miércoles dije, no, pensad que son fuerzas. Teníamos, ¿no?, lo anterior, que era y menos seno de x, menos 0,25 por y, punto, voy a poner el punto porque si no, aquí se confunde con lo. Entonces tendríamos f por... ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos la primera y por... teníamos menos el seno, ¿no? Menos el seno de tita. Todavía no lo he puesto todo en la forma final, ¿eh? Ahora, más segunda componente por segunda componente. Tendríamos coseno de tita por la segunda de esto, ¿no? Menos seno de x menos 0,25 por y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está correcto? Pero fijaos que es una integral en tita, claro. Estamos no en cualquier punto xy, sino en los puntos sobre la circunferencia. Es decir, que x es coseno de tita e y, recordadlo, era seno de tita. Es decir, que esto lo tengo que meter aquí y meter ahí. Es decir, que f por la derivada de r con respecto a tita, tendríamos seno de tita, o sea, menos seno de tita más coseno de tita por menos el seno del x, que es coseno, ¿no? Seno de tita menos 0,25 y que era seno de tita. Perdonad que me he ido aquí al... Cuidado aquí, ¿eh? El seno de x, y x es coseno de tita, por lo tanto es el seno del coseno. ¿Está claro? Integral en c, diferencial de tita, integral, cuidado, todo ello por diferencial de tita entre 0 y 2pi. Vamos a poner sí. No he entendido eso que has dicho de que y es igual al coseno de tita. Vamos a ver, primero, vamos paso a paso. ¿Veis esto? Primera componente por primera componente. Primera componente, diferencial la tenía puesto antes en la otra pantalla, ¿no? Menos seno de tita era la componente x de esta derivada. ¿Estamos de acuerdo? Más segunda por segunda. ¿Cuál es la segunda de este vector? Era coseno de tita por la segunda de esta, que es todo ello. Claro, todo es una integral en un parámetro, que es tita. Por eso he dicho aquí, no es cualquier y cualquier x, sino que son los x e y sobre ese camino. Es decir, que aquí tendré seno de tita por menos seno de tita, menos seno cuadrado de tita, más coseno de tita por menos seno
de x, pero x es coseno de tita. Es sustituir, puro y duro, vamos. No, yo creo que lo he dicho todavía más complicado de lo que es sustituir, simplemente. Entonces ya tienes una integral, porque fíjate que la integral que tenemos aquí, o sea que a lo que se reduce, es una integral en un parámetro, por eso hemos buscado la forma paramétrica. ¿No? Habría otras formas de hacer esta integral de camino, no es la única, pero es, digamos, yo creo que la más fácil ahora para enseñaros. Vale. Bueno, pues ahora necesito hacer esta integral en matemática, que para eso teníamos el ordenador a mano. Lo tenéis apuntado y me lo vais dictando, ¿no? Si hacéis el favor. Os dije, vamos a coger la integral numérica, o incluso en este caso, si cogéis, os da igual, el resultado nos va a dar el mismo resultado. O sea que esta integral, si utilizáis integrate, os da la solución algebraica y sustituye, digamos, los límites de integración. Quiere decir que esta se podría poner en un examen. O sea, si lo hago con integrate y me da solución, quiere decir que, en principio, que si uno sabe hacer la integral, lo puede hacer con papel y boli. Lo que pasa que no, puede ser, no todas las integrales tienen solución algebraica. Sí, yo te doy una función y cualquier función tiene derivada algebraica, pero cualquier integral no tiene solución, no todas las integrales tienen solución, eso os lo habrán comentado, ¿no? Ese es el pequeño problema, ¿no? Que no es el mismo problema. ¿De acuerdo? Bueno, de todas maneras la integral no sale sencilla, por lo tanto no la podría poner, porque yo necesito una integral sencilla para hacer. Bien, n-integrate, y necesito la expresión era menos seno de tita, vamos a utilizar tita, cuadrado, más, fijaos que el cuadrado lo pongo fuera, o sea, si no está mal, más, ¿qué tenemos? Coseno de tita, coseno de tita, y esto multiplicado por, y ahora sí abro un paréntesis, ¿y qué teníamos? Menos el seno, coseno, sin, es verdad, gracias, sí, sino, sin del coseno, cosine de tita, de tita, 2, y ahora que teníamos menos 0.25, ¿no? Seno de tita, ¿no? Y esto, así, el cierre del paréntesis, gracias. Y ahora simplemente es decirle desde dónde hasta dónde es una integral definida, entonces le tengo que decir que la integral es en tita, desde 0 hasta 2. Esto lo podíais, hubo gente que me lo puso con las paletes, o sea que es lo mismo que ponerlo con las paletes aquí por aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Es la misma expresión. Ya está, hecho. El resultado es menos 5,90651, y ahí venía una pregunta de alguien, me parece. ¿Cuál era el significado del resultado? Esa era la tuya, ¿no? No, ¿quién me hizo la pregunta? A ver, ¿dónde estaba la pregunta? Yo creo que hice esa, pero era del grupo A. Ah, vale. Pero alguien, no sé por qué tengo yo presentación, campos de lectura. Bueno, no sé. Vale, pues entonces será me la hago yo mismo, no pasa nada. El resultado, menos 5,90651 y lo que venga detrás. Conclusión, es un camino cerrado, la integral es distinta de 0, por lo tanto, es un campo que no es conservativo. Si me hubiese salido 0,
Fijaos que yo ya escogí uno que por la forma de las supiese que no era. Claro, ¿por qué? Y ahora voy a hacer el stream plot. Porque uno a la vista ya, o sea, yo cuando escogí, ¿no?, de los ejemplos que traen en stream plot, digo, voy a escogerme uno que no sea conservativo, simplemente mirando cómo son las líneas de corriente. Mirando cómo son las líneas de corriente, yo puedo saber ya a primera vista con bastante probabilidad de que si es conservativo o no es conservativo. Si se cierran las líneas de corriente, ¿es conservativo? Sí, exactamente. Si son líneas, o sea, si giran, pero también he buscado uno que giren, pero que no sean cerradas. Cuidado. Por eso cogí el más sencillo sería circular, evidentemente sería circular, pero hombre, para que fuese un poco más bonito. Pero lo que acaba de decir vuestro compañero es exactamente lo que hay que decir. En el caso de líneas de corriente cerradas, entonces el campo va a ser no conservativo. ¿Por qué? Porque si seguimos justo, ¿qué camino escojo? Justo esa línea de corriente. La integral va a ser siempre, si la cojo, sigo el sentido de la línea, va a ser positiva, distinta de cero. Si voy en el camino contrario, pues va a ser negativa. Pero en ambos casos va a ser distinta de cero. Por lo tanto, los campos magnéticos van a ser no conservativos. En ese vamos a tener un caso. ¿Y los campos eléctricos son conservativos o no son conservativos? Depende de lo bien que vengáis preparados a este curso. Algunos se atrevería a decir son conservativos y está mal. Solo algunos campos eléctricos son conservativos. Es decir, que los campos eléctricos también pueden ser no conservativos. Ahí es donde viene ahora cuando veamos la aplicación de esto de los campos Pero habéis visto ahora ya, es lo que os intento, ¿no? Estamos perdiendo, no es perder el tiempo, a mí me gusta, decir, ver los campos. Y ahora entender, ya veis, ya simplemente de esto, si lo habéis entendido, uno dirá, claro, este es no conservativo, si son cerradas, está chupado. Bien, pero voy a hacer el stream plot del otro. Lo que estaba comentando era, claro, podía haberse dado el caso de que fuese cero, ¿no? Un camino determinado. Uno podría decir si es un campo, entonces a la vista de eso uno diría, ¿es un campo conservativo? Pues no, porque podría darse justo para el camino que has escogido, justo para esa zona del espacio que estás escogiendo que sea, y a lo mejor para otra no. O sea, podría darse el caso. Pero claro, si ya sabes que para un caso particular es distinto de cero, ya entonces es no conservativo, seguro. ¿Lo entendéis? Si la pregunta es en general, no es decir, en esta zona, a lo mejor en esta zona del espacio. Si en una zona es conservativo, el campo y en el resto no, se define como no conservativo. Hombre, si te están preguntando, ¿es un campo conservativo o no es conservativo? Si te dicen, a lo mejor en esta zona, o sea, no lo liemos, vamos a decir, déjalo para todo el espacio, ¿de acuerdo? Sí. Vale. Bien, venía lo de la representación. La representación, pues yo creo que me la tengo por aquí. Bueno, y menos seno de x, ¿no? Espera, a ver. Y seno de x, ¿no? Seno de x y era menos 0.25 y, ¿no? Uy, y no hay con t. ¿Y ahora? ¿Qué era? No. ¿Perdón? Era el menos seno. Gracias. Sí, es verdad, es menos seno, es verdad que lo tengo aquí, menos el seno. Menos el seno, sí, era el menos el seno. Sí. No, que estaba pensando, me he equivocado antes. Y ahora tengo que poner x, y aquí tenéis la empanada mental. En el caso del parametric plot, me metíais para x y para y, no. O sea, cuando cogíais la función parametric plot, que es representar una curva paramétrica o una superficie paramétrica, pero vamos a dejarlo en la curva, solo tenéis un parámetro. Entonces, en teoría es si cogéis t o tita, ¿no? T desde tal valor hasta tal valor. Pero ahí os confundíais algunos y me metíais desde x, desde un valor y luego y otro valor. Es no entender, es mezclar, ya veis las dos representaciones. O sea, uno tiene en la cabeza una representación, no lo ha entendido, tiene otra representación, representamos otra cosa, tampoco lo ha terminado de entender y el resultado es la empanada mental. Entonces teníamos menos 3 hasta 3, porque dije más o menos, desde y
coma menos 3 hasta 3. Ahí, claro. Si uno ve esto, ve cómo gira, que es lo que busca uno. Son cerradas, ya ves que va, es un torbellino, ¿no? Que va hacia adentro. Y ahora si hacemos parametric, ahora venía parametric plot y teníamos coseno, coseno de... Aquí está. Y ahora tenemos... Y ahora venía el asunto de juntar las dos. Plot, nombre. Se podía poner, sin darle nombre, todo dentro de la misma orden. Show, tal, pero bueno, así a lo mejor lo veis más claro. Par, PL. Y ahora un show. Si vais a la documentación, entonces tendría strpl, par pl. Uy, ¿qué he hecho mal aquí? He puesto aquí. Aquí. Así que es. Pero como no se ve muy bien, pues entonces vamos a cambiarle el color aquí y le ponemos plot style. Entonces ahí venía alguna pregunta que me hizo alguno. Por defecto, en Show, si vais a la documentación, coge, si no se pone ninguna opción, tiene las opciones de Graphics, en este caso de Graphics en 2 dimensiones. Si no ponéis ninguna opción, es decir, que las pondría aquí, por supuesto, coma más opciones, coma más las opciones, coge, por ejemplo, ¿desde dónde va? Desde -3 hasta, coge las opciones del primero. O sea que si lo cambio, coge las opciones, me lo haría, fijaos que aquí me lo hace desde -1 hasta 1, me cogería la representación y me la hace desde -1 hasta 1. Probad, no pierdo el tiempo. Coge el del primero, salvo que yo le diga aquí, sobrescriba las opciones y le diga desde -5 hasta 5. Plot range, le digo plot range, plaf, en el eje de las X desde -20 hasta 20, desde las Y, entonces esa opción manda sobre todas las demás. ¿De acuerdo? ¿Con eso queda contestada tu pregunta? ¿Alguna cuestión sobre lo que estamos? Entonces, ¿habéis entendido lo de la integral de línea? Bien, pues ahora viene una siguiente operación. Podemos hacer con campos vectoriales, podemos hacer integrales de superficie, o sea, flujos. ¿Perdón? O sea, he intentado ahí, solo os he puesto, a lo mejor os parecen muchos, pero hay un montón más. Si vais al curso le habéis picado en el curso de matemáticas, son muchísimo más los PDFs que hay ahí detrás, en ese curso. Es un curso como el otro, de tamaño. Entonces he intentado extraer, si hay en algún punto algo que decir, anda, esto no viene en los otros, es porque está en algún PDF que no he puesto yo. Lo digo así por si las moscas. Creo que está bastante bien el orden y se puede entender sin más apuntes que los que he puesto. Bueno, en este caso, ¿de qué se trata? Creo que tenía una representación por aquí, que es la que estoy... Aquí, esta es la que estaba buscando. Integrales de superficie. Flujo a través... Flujo
a través de una superficie, puede ser cerrada o no. O sea que en este caso lo que tendríamos aquí, fijaos, va a ser otro producto escalar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los vectores que vamos a multiplicar escalarmente? Bueno, pues el campo vectorial. ¿En qué puntos? En puntos de la superficie que estamos escogiendo nosotros. Ahí uno diría, y esa superficie la puedo poner también en forma paramétrica, pero ahora sería en función de dos parámetros. O sea que también puede uno escribir o determinar, caracterizar una superficie de forma paramétrica. Sí, la respuesta es sí. ¿De acuerdo? Bueno. Multiplicamos por qué. ¿Cuál es el otro vector? Tenemos que definirlo. Y ahí atentos, ¿eh? El vector este que llama n, aquí en negrita es vector, no tiene el signo, es un vector que es perpendicular a la superficie en cada uno de sus puntos. Es el vector normal a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este trozo de superficie que nos pone, en este punto de la superficie tenemos este vector normal. Ahí viene, y el sentido, sí, digamos, hay una convención, el sentido. Si la superficie no es cerrada, pues depende de lo determinas tú, lo fijas tú, es decir, qué es hacia dónde vas, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, eso lo determinas tú. Entonces se hablaría del flujo desde la izquierda hacia la derecha, si no tendrías que decir el flujo desde la derecha hacia la izquierda. ¿Se entiende? Si la superficie es cerrada, por ejemplo, una superficie esférica, entonces ya la convención es siempre que el vector normal es hacia afuera de la superficie. ¿De acuerdo? O sea, por convención, en superficies cerradas siempre es el sentido del vector normal en cada uno de los puntos de la superficie es hacia afuera. Por ejemplo, una superficies cerradas. Como lo tengo aquí preparado, un segundín. Matemática, física, ¿dónde tengo? Física 2. Un segundín. ¿Dónde lo tengo aquí? Un segundo. Distribuciones. ¿Dónde lo tengo aquí? Test circulación. Superficies y volúmenes. Bueno, hombre, un poco de paciencia. Bien. Bueno, por ejemplo, una superficie cerrada, que no sea una esfera. Que veáis también, por eso la tenía aquí, lo tengo ya preparado de otros años. ¿Veis los parámetros? Esta es la ecuación paramétrica de un elipsoide. ¿Cuáles son los parámetros? U y V. Entonces, estas son las coordenadas X y Z de cada uno de los puntos de esta superficie. ¿Veis? Dos dimensiones, unas superficies en dos dimensiones. O bien una más bonita. Tengo aquí el anillo deformado. Estas están cogidas de la documentación. Sobre todo vamos al otro. Entonces, esta es también la forma paramétrica de este anillo. ¿De acuerdo? Cada una de las líneas aquí que veis os está dando las direcciones, cómo se está moviendo, y ahora viene la pregunta, me parece que no lo he mostrado lo suficiente, lo digo, ahí no lo he mostrado lo suficiente, a lo mejor lo he subido, pero como estabais más pendientes del dibujo, ahora viene la pregunta. Claro, tengo que trabajar con eso, necesito el vector normal. Si yo doy la forma paramétrica, y ahora estaba hablando, las líneas que veis aquí, las líneas que veis ahí, son cómo se está moviendo
uno a lo largo, cuando hace variar cada uno de los parámetros. Deja uno constante y el otro lo hace variar. Entonces tendríamos, por ejemplo, estas líneas, o bien en el caso contrario, estas otras. ¿Lo entendéis? Esas líneas te dan idea, entonces, de tú dejas constante un parámetro y varías únicamente el otro. Claro, en ese caso lo que tienes son curvas, naturalmente. Es lo que llama el MES ahí. ¿Cómo logro que, por cierto, estuve mirando de reojo y lo dejé a la vista, cago en la mar? ¿Cómo logro el vector normal? ¿Con el vector gradiente? No. Imposible. Impossible. ¿Por qué? Porque el gradiente es de un campo escalar y todavía no he hablado de eso. O sea, no he dicho claramente, estoy todavía con integrales, leche, no como, ya sé que he hablado del gradiente un poco, pero, y que alguno tenéis. Un producto vectorial. Claro, el que acabáis de ver, si habéis estado fijándoos en la pantalla, el que acabáis de ver en la pantalla. Claro, si veis estas curvas, yo puedo hacer lo mismo, fijaos, ahora lo voy a poner, yo puedo hacer lo mismo que en el caso de una curva paramétrica. Puedo saber cuál es el vector, un vector tangente a esta curva, es decir, tangente a la superficie, derivando con respecto a ese parámetro. Derivo solo con respecto a ese parámetro, dejo constante el otro. Digo, otro, claro, pero eso es un vector tangente a la superficie. Otro vector tangente a la superficie, pues hago la derivada, pero con respecto al otro parámetro. Tengo dos vectores que no tienen por qué ser, cuidado, no tienen por qué ser perpendiculares uno al otro. Pueden formar un ángulo, perfectamente. ¿Está claro? Y ahora un vector perpendicular a la superficie, si tengo dos vectores que son tangentes a esa superficie, si hago el producto vectorial de los dos, me da un vector que es precisamente normal. Si tengo dos vectores, fijaos, a ver, pues ya, necesito un vector que sea perpendicular en cada uno de los puntos. Busco el plano tangente a esa superficie curva en uno de los puntos. ¿De acuerdo? Si tengo dos vectores en esa superficie, su producto vectorial va a ser perpendicular a la superficie, es decir, que va a ser normal a esa superficie plana, al plano, y va a ser naturalmente, ya que es tangente a la superficie curva, también va a ser, el vector va a tener la dirección del vector normal. ¿De acuerdo? Y eso es lo que hacemos aquí. Fijaos. Ahora no os preocupéis de esto, ¿eh? Se puede, fijaos como este es uno de los teoremas que vienen ahí, esto es... Fijaos lo que le digo, cross, producto vectorial. ¿De qué? La derivada x y z teníamos ahí, eran las coordenadas paramétricas de cuestiones de la superficie. Hago la derivada parcial de ese vector con respecto al parámetro 1. ¿De acuerdo? Ese sería uno de los vectores tangentes. El otro, lo mismo, pero respecto al parámetro 1. Hago el producto vectorial de uno por el otro, producto vectorial de un vector por el otro vector, y ya tengo el vector normal. ¿Entendido? El flujo, entonces, con esto termino, sería simplemente hacer eso para cada uno. Cuidado, nos falta este elemento. Yo estoy cortando, dividiendo, lo mismo que en la integral de camino, estoy cortando el camino en trozos infinitesimales. Aquí estoy cortando la superficie en elementos infinitesimales de área. Por lo tanto, cada elemento infinitesimal, el área correspondiente a este trocito infinitesimal es diferencial de ese, o diferencial de A, podéis ponerlo. Esto es un escalar, ¿de acuerdo? Es el área correspondiente a este elemento infinitesimal. Entonces, ya simplemente se integra, se hace la integral, es de superficie, y ya está. Cuidado, es una integral de superficie. Eso significa que si estoy poniendo todo en coordenadas paramétricas, tendré que poner, y estoy utilizando u y v, los límites de integración ahí tendré, al final en esa integral, diferencial de u, diferencial de v. Una de ellas será, ¿cuáles son los límites para u? Por ejemplo, desde 0 hasta 2pi.
por ejemplo, en el caso del elipsoide. Y el otro, lo mismo, desde 0 hasta 2pi en el caso del elipsoide. ¿Vale? ¿Les hablo? Lo dejamos aquí.